Buenos días, estimados, y bienvenidos al canal. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo iniciar con el estudio de la filosofía? Pues bueno, me gustaría darles un consejo. Creo que el indicado para iniciar es Platón. Pero muchos de ustedes me preguntarán, ¿y quién era Platón? ¿Qué pensaba Platón? ¿O qué reflexionó Platón? Hace muchos años, en la antigua Grecia, justo en la ciudad de Atenas, entre los siglos IV y V a.C., vivía Platón. Aunque Platón no era su verdadero nombre, sino que su nombre auténtico era Aristócles. Platón, como es conocido popularmente, era un apodo. Cuenta Diógenes Laercio, un doxógrafo que se encargaba de recopilar información de varios personajes históricos, que obtuvo ese apodo debido a que era popular entre los atenienses por tener frente y hombros anchos. Ya saben, los chismes nunca faltan. Platón era hijo de una familia que tenía gran relevancia en la política de Atenas, y durante su juventud tuvo la educación tradicional que se le daba a los jóvenes de ese entonces. Esto es, aprendizaje de textos homéricos como la Odisea y la Ilíada. Se dice que en ese entonces los estudios de los atenienses eran adquiridos por los escritos de Homero y el arte de la gimnasia. Esto último por cuestiones de guerra. Sí, los griegos siempre estaban listos para los guamazos, las palizas, los sopapos, como quiera que se diga coloquialmente. Por cierto, no crean amigos que Platón solo leía a Homero, ya que no se conformaba con un autor. Él también estudió otros textos como son la Teogonía de Hesíodo, la cual trataba acerca del origen de la vida y el mundo explicado a partir de los dioses griegos, algunos escritos de los llamados sofistas y también estudios de otros personajes relevantes como Heráclito, los pitagóricos y Parménides, pensadores de los cuales se sirvió para exponer algunas de sus posturas en sus diálogos, donde expondría la mayor parte de sus cuestiones filosóficas. El diálogo, como se dijo anteriormente, es el escrito por el cual Platón comunicaba sus reflexiones. También es conocido popularmente como una conversación entre dos personas, aunque cabe decir que Platón utilizaba en ocasiones a más de dos personajes charlando en sus escritos. Escribía sus textos filosóficos a modo de diálogo por la importancia filosófica que esto tenía, pues en el diálogo, al juntarse dos posturas diferentes de un mismo tema, surge la reflexión. ¿O no les ha pasado que cuando hablan con otra persona de un tema y ésta tiene una postura diferente que ustedes no habían pensado, en ese momento se quedan pensando? Imagínense así los diálogos platónicos. Así también, Platón muestra en sus textos que el diálogo tiene un espacio en la polis. La polis es como se conocía en la antigua Grecia a lo que hoy día entendemos como ciudad. Eso quiere decir que es en la polis donde se debe generar el debate o las disputas para darse cuenta de las cuestiones relevantes. Dicho de otro modo, los diálogos platónicos se desarrollan en lugares donde la gente en la antigua Grecia se encontraba para platicar. Lugares como en gimnasios o en el centro de la ciudad, un lugar conocido como el ágora. Es interesante notar que para Platón la reflexión o filosofía se hace con una charla de dos o más personas y no de manera individual. O sea, uno aprende a pensar más cuando habla con otra persona de su pensamiento. No sé, piénsenlo, ¿es así? Hay un peculiar protagonista que Platón utilizó en sus escritos. Este personaje es nada más y nada menos que Sócrates. Sócrates es un personaje muy interesante. Claramente existió, y no solo era un personaje, pues otros autores contemporáneos a Platón, como Jenofonte el militar y Aristófanes el comediante, escribieron sobre él. Se dice que Sócrates es una de las inspiraciones de Platón para reflexionar en torno a cuestiones éticas, políticas y en torno al lenguaje o uso de las palabras. Aparte de Sócrates, otros personajes puestos en sus famosos diálogos eran los sofistas, personajes que eran presentados como portadores de algún conocimiento y que ponen a prueba el razonamiento del lector con preguntas que se desarrollan en la discusión del diálogo. Platón, aparte de revisar las posturas de los sofistas, revisaba también las posturas de aquellos que habían reflexionado anteriormente sobre la naturaleza, los denominados
presocráticos. Platón es considerado por muchos como el primer filósofo en la historia de la filosofía, algo muy polémico, por cierto, que se ha dicho en el occidente. La filosofía, dice Alfred North Whitehead, no ha sido otra cosa más que notas a pie de página de los diálogos platónicos, o sea, comentarios que se derivan en torno a las reflexiones de los temas tratados por Platón. Aunque esto no quiere decir estrictamente que así sea, pues hay que recordar que antes que él hubo una serie de pensadores de los cuales se han perdido muchos textos al paso de la historia, los ya mencionados presocráticos. Afortunadamente, actualmente se poseen todos los textos escritos por Platón. Son considerados más de 20 diálogos y unas cuantas cartas a su autoría. No existe de momento texto alguno que otros autores del pasado mencionen que no poseamos. Incluso hay textos o diálogos considerados apócrifos, los cuales fueron atribuidos a su nombre, pero están en sospecha de ser escritos por otros autores y no por Platón mismo. A pesar de la diferencia abismal de tiempo entre esta época y en la que vivió Platón, en estos textos él expuso problemas muy vigentes que a algunos suele causarnos interés y curiosidad. Temas relacionados con el amor, la belleza, el bien, la política, la amistad, la justicia y el conocimiento. A cualquier lector, las lecturas de sus diálogos producen un interés por las preguntas y problemas que en estos se plantea. Se los aseguro. Si no me creen, hagan la prueba leyendo y disfrutando un buen diálogo platónico. Cabe decir que la filosofía platónica es demasiado placentera, pues como hemos podido imaginar, las preguntas discutidas en los diálogos son capaces de trascender en el tiempo y debido a eso, estas cuestiones se han retomado al pasar de la historia. Un modo muy fructífero de leer a Platón es leerlo y reflexionar en torno a sus problemas, sus soluciones y sus aporías. Un recurso que utiliza Platón en los diálogos para transmitir parte de su filosofía es por medio de algo llamado dialéctica. La dialéctica en Platón es una técnica de investigación que consiste en llegar a una conclusión por medio de una pregunta y una respuesta. Eso dirige a la reflexión, pues se piensa discutiendo, haciendo enredar el hilo del pensamiento en las argumentaciones de los otros, para así afirmarlo y contrastarlo. Hay que recordar que en los diálogos platónicos es común que en ellos la historia comience con el encuentro de dos o más personas dispuestas a charlar sobre algún tema. Algunos finales te dejan pensando en la cuestión tratada en el diálogo mismo. En ese sentido, la reflexión y el pensamiento que se plantea en los diálogos no queda solamente en las palabras leídas, sino que pasa al pensamiento del lector. Uno de los intereses más reflejados en los diálogos platónicos son cuestiones políticas y éticas. Estos intereses tienen su causa de ser pensadas, ya que Atenas pasaba por un mal momento y a Platón le preocupaban los problemas relacionados con la corrupción. Cuando se leen algunos textos como La República o El Critón, uno considera lo valioso que llegan a ser las reflexiones filosóficas en torno a la justicia y a la educación que deben tener los ciudadanos. La muerte de Sócrates le hace darse cuenta del problema de la justicia en el Estado ateniense. Hay que recordar que Sócrates fue condenado por la mayoría de los ciudadanos debido a la democracia y al ser un hombre bueno y justo, al parecer de Platón, la democracia falla al momento de decidir injustamente, pues un sistema justo no hubiera acabado con la vida de una persona justa. El desorden político que Platón observaba en los griegos del siglo V lo había llevado al escepticismo de un gobierno justo. Ya no creía que pudiera existir tal cosa, como puede verse reflejado en alguno de sus diálogos, como en el diálogo llamado Gorgias. A pesar de eso, Platón retomará la cuestión sobre el gobierno justo en el diálogo llamado República, donde considerará la posibilidad de una forma de gobierno justa. En la República, cree Platón que la excelencia humana puede alcanzarse con el conocimiento. Así dedica a la educación y a los problemas de la libertad pedagógica largos debates. También, preocupado por el mejor gobierno,
argumenta que el sistema democrático es deficiente, porque todos opinan sobre lo que es mejor para la polis, sin saber cuál es el mejor o la mejor manera de gobierno, y por su desconocimiento eligen lo peor. Es necesario, al parecer de Platón, que no gobierne cualquiera, sino solamente el que sabe gobernar, el que sabe y se preocupa por la calidad de vida de los que viven en la polis. La búsqueda de Platón por un estado perfecto y justo hará que formule preguntas como las siguientes. ¿Qué tipo de relaciones hay que establecer entre los ciudadanos? Cuando alguien gobierne, ¿quién ha de tener el poder y sobre qué criterios deberá gobernar? ¿Y quiénes deben ser ciudadanos? También consideraba que era el egoísmo aquello que interfería en establecer un buen gobierno y lo que conducía a las tiranías u otros gobiernos deficientes. Al mismo tiempo, esto también está en contra de que se forme una ciudad justa. Como se mencionó antes, al parecer de Platón, la mejor forma de gobierno es por parte de un individuo que sepa gobernar y dirija a los demás porque sabe qué es lo mejor para la polis. Para que no parezca tiranía, el que gobierna debe regirse no por sus placeres ni por su egoísmo, lo cual sería un error, sino por las leyes que serán las que son y deben ser necesariamente buenas en sí mismas. A partir de estas reflexiones en Platón, surge la siguiente pregunta: ¿cómo hay que vivir? La respuesta a esta interrogante consiste en que hay que vivir en torno a la justicia, en la que el individuo se pueda relacionar en armonía con la polis y realizar su individualidad, o sea, crecer con una moral, un sentido de lo justo y sin que sea corrupto. Cuando Platón, por medio de Sócrates, pregunta en los diálogos platónicos ¿qué es la justicia?, no tiene un interés particular en caer en una definición concreta establecida socialmente, sino que busca una naturaleza que trascienda a la definición y que considere que hay algo que es lo justo en sí, es decir, la totalidad de la justicia, y no un simple ejemplo de algo denominado justo. Según Platón, el filósofo debe aspirar a la totalidad del saber. De ese modo, considera que es el filósofo quien debe gobernar, pues a ellos les interesa contemplar la verdad y consecuentemente lo justo en sí. La verdad se distingue de la doxa, es decir, de la opinión. Por otro lado, Platón, con respecto a su ética, sostiene que existe un valor total que es el bien, combatiendo la relativización de los valores fomentada por los sofistas que negaban un bien absoluto y decían que cualquier valor moral era relativo. Al parecer de Platón, el bien es algo a lo que debe mirar cada individuo y de ese modo actuar. El hecho de que Platón viera la muerte de un hombre justo como Sócrates lo hizo dar cuenta de que la virtud individual no representa nada si no se asimila al cuerpo social. A partir de eso, Platón no concentró sus reflexiones en el hombre justo o en la polis justa, sino en lo justo. Platón no solo desarrolló reflexiones en torno a la ciudad justa o al bien, sino también en torno a la muerte, como puede verse en diálogos como la Apología y en el Fedón, donde se considera que la filosofía es una preparación para la muerte. En diálogos como en el Banquete, Licias y en el Fedro, trata acerca de temas relacionados con el amor y la amistad. Por cierto, algo muy curioso era que en varios de sus diálogos Platón utilizaba mitos para explicar mejor sus ejemplos. Los mitos en los diálogos abren campo de significatividad metafórica. Cuestiones como el destino, la muerte, la felicidad, la justicia y el amor se entretejen en la materia de los mitos de una manera muy fascinante y muy interesante.
Y ahora que lo recuerdo, en la vida de Platón sucedieron algunos hechos deslumbrantes que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en alguna ocasión fue vendido como esclavo y esa vez uno de sus amigos lo compró y lo liberó. Después de haber vivido esa experiencia tan inolvidable de esclavitud, regresó a Atenas y compró un terreno para fundar una escuela conocida como la Academia. Se dice que en esa escuela se cursaban estudios durante 15 años, los 10 primeros para la matemática y los 5 restantes para la filosofía, y de ese modo formar futuros filósofos. Sí, así es, Chabelardos, así es. El filósofo, aparte de filósofo, debía ser matemático. Y también, por cierto, se dice de Platón que hace mucho tiempo se dedicó a escribir poemas antes de conocer a Sócrates. Pero una vez escuchó una plática de Sócrates que lo conmovió tanto que, según él, se dio cuenta que los poemas no decían ninguna verdad más que mentiras de la realidad. Entonces, Platón agarró sus poemas que había hecho y los quemó, los destruyó. También él estaba en contra de la embriaguez, debido a que consideraba indecente esta actitud, a menos que fuera en las fiestas en honor al dios que trajo el vino. ¡Qué conveniente! Y también estaba en contra totalmente de la costumbre de dormir mucho, pues decía que nadie vale nada mientras duerme. Claramente a Platón no le caería bien muchos de ustedes, estimados, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en conclusión, los problemas que plantea Platón son problemas meramente humanos. Y con esto quiero decir que alguna vez todos hemos considerado dichos problemas y aunque quizá no hayamos llegado mucho en reflexión o aplicación, vale la pena repensar de nuevo en posibles soluciones para un mejor y más amplio criterio. Créanme, estimados, que hay bastante más que hablar de Platón, y en un video biográfico no me es posible decirlo todo. Pero, ¿qué mejor modo de descubrir a un autor que leyendo sus obras?